Aquí vamos entonces a usar la planilla que tanto trabajo nos costó preparar. Van a ver que el uso en realidad es muy sencillo y se hace muy llevadero. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos la plantilla abierta es inmediatamente hacer un respaldo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a archivo, podemos guardar como y, por ejemplo, le damos un nombre nuevo en vez de plantilla. Yo en este caso tengo 4 plantillas, por eso las tengo numeradas así. Y acá podemos poner, por ejemplo, alcoholes o alcohol. Y guardamos. Entonces ahora ya no estamos trabajando en la plantilla, estamos trabajando en un archivo que se llama alcohol XLSX. El archivo plantilla quedó sin tocar. Siempre tenemos que verificar que lo hayamos guardado en blanco y que esté todo bien guardado. ¿Cómo hacemos para verificar si está todo bien guardado? Vamos a datos, miramos Solver y vemos si Solver está bien cargado. Está todo cargado, todo como lo hemos dejado, y lo volvemos a cerrar. El siguiente paso que vamos a hacer es cargar el problema como lo conocemos. Entonces, ¿se acuerdan que era un problema con 2 variables y 3 restricciones? Ponemos entonces el 2 y el 3 en los lugares de entrada y le ponemos los coeficientes del funcional que eran 3 y 5. Por otro lado, acá ponemos el nombre de las restricciones. Las restricciones eran producción, rectificado y demanda. Ponemos los valores del lado derecho, que eran 230, 250 y 120. Y acá ponemos la matriz de coeficientes tecnológicos, que si recuerdan era 2, 1, 1, 2, 0 y 1. Eran 2 para la primera restricción, 2x1 más x2 menor o igual que 230, acá está, x1 más 2x2 menor o igual que 250, acá está, y x2 menor o igual que 120, que está acá. Entonces ya tenemos en condiciones de resolver el problema. Como ven, tener la plantilla es una gran cosa. Sobre todo es una gran cosa porque nosotros el solver ya lo tenemos cargado y no lo tenemos que tocar. Entonces vamos a datos, abrimos el solver y ya lo podríamos resolver. Pero antes de hacer eso vamos a preparar para el siguiente paso una muy simple cosa. Verificamos primero que B11 esté seleccionado. Esto es importante porque cuando se abre Solver aparece en foco en este cuadro de diálogo. Y si uno por cualquier cosa, por algún capricho, tiene mal seleccionado y activo una celda, entonces puede ser que nos aparezca la función objetivo en otro lado. Es raro, pero puede ocurrir. Entonces, lo otro que una vez que verificamos eso y verificamos que esté todo bien, sin tocar nada, vamos a opciones y vamos a marcar este cuadradito donde dice opciones, todo general, todos los métodos. Hay un cuadradito que dice mostrar resultados de iteraciones. Eso lo vamos a marcar. Quizás a ustedes les convenga tenerlo marcado en la plantilla, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Esto cambia el proceso de resolución general de Solver, porque va a aparecer en cada iteración, va a parar Solver. Y ahora vamos a ver cómo se hace. Ponemos resolver. Al poner resolver, fíjense que aparece que Solver se detuvo. Los valores de la solución actual se muestran en la hoja de cálculo. Y acá vemos efectivamente que se detuvo en x1 igual a 0 y x2 a 120. Si ustedes se acuerdan, el diagrama con el gráfico, eso era el primer vértice después del vértice A, o sea, el vértice B. Habíamos ascendido por la línea vertical y íbamos hasta 0, 120. Entonces acá en vez de continuar vamos a poner guardar escenario y vamos a ponerle un nombre que se nos ocurra a nosotros. Yo recomiendo en este problema que lo conocemos poner que este es el vértice B. Vértice B. Aceptamos y ahora ponemos
continuar. Otra vez se detuvo. Ahora se detuvo en el vértice C. Fíjense, 10 para X1, 120 para X2. Entonces guardamos escenario. ¿Qué le ponemos? Vértice C. Aceptamos y continuamos. Acá me dice que llegó a el vértice final, 70-90, pero él ya lo ve como una iteración, todavía no sabe si es el final o no. Entonces 70-90 es el resultado final, acá tenemos 660. Por las dudas vamos a guardar el escenario y le vamos a poner vértice D. Y ahora le ponemos continuar. Ahí terminó. Nos queda que tenemos una solución, que podemos ver el resultado, que podemos guardar el escenario, no lo vamos a guardar, ya lo hemos guardado en el paso anterior, y vamos a ver que podemos pedir 3 informes. En realidad hemos detectado ya, si ustedes han practicado con el solver a secas, que solamente alcanza con el informe de sensibilidad. Los demás son redundantes. Sobre todo son redundantes porque nosotros ahora en la hoja de cálculo tenemos la posibilidad de ver resultados directamente. Entonces, ponemos sensibilidad y aceptar. Ya tenemos entonces resuelto el problema. 70, 90, LHS 230, 250, que indica que los recursos son agotados, 90 y 120, que indica que hay un sobrante de 30. Y nos apareció acá abajo un informe de sensibilidad. Hacemos doble clic acá y le vamos a cambiar el nombre por sensibilidad, para que no ocupe mucho lugar acá. Entonces, fíjense que tenemos el valor, tenemos el precio sombra y tenemos el rectificado. Nosotros, vuelvo al primario, nosotros acá teníamos la posibilidad de ir al precio sombra, pero fíjense que la plantilla habíamos pedido que lo sacáramos cuando hiciéramos el dual. Podríamos haberlo sacado de esta misma plantilla pidiendo estos lugares, que lea estos valores. Es exactamente lo mismo. Podríamos haber hecho eso perfectamente, pero nos conviene más hacer el dual para terminar prolijamente todo antes de usar el análisis paramétrico. Entonces, como ya hemos terminado con el primal y tenemos su informe de sensibilidad, ahora vamos a ir al dual. El dual, como ven, ya está cargado, no había que cargar absolutamente nada. Lo único que tengo que verificar que la plantilla original esto estuviera en blanco, que a veces puede quedar cargado de una corrida o algo por el estilo, y está todo bien. Una vez más, vamos a Solver. Si está todo bien, Solver tendría que estar cargado con los valores correctos, B11 como mínimo, con las restricciones dadas vuelta. Y acá no tenemos que ir a opciones y marcar nada. Simplemente tenemos que resolver directamente. O sea, acá no tenemos que perder nada de tiempo. Ponemos resolver y ponemos, si quieren, también el informe de sensibilidad del dual y ya tenemos el dual hecho. Otra vez, con doble clic acá ponemos sensibilidad 2 para indicar que es el dual y ya tenemos todos los valores perfectamente hechos. Volvemos al primal. Ahora el primal se completó, está todo completo con los valores del precio sombra y tenemos todos los datos que hubiésemos necesitado. ¿Qué quiero decir con esto? Si mi intención era simplemente resolver el solver sin pedir informes de sensibilidad ni ningún otro, haciendo primal y dual teníamos los precios sombras perfectamente hechos. Con esto ya estamos en condiciones de hacer el análisis paramétrico. Antes advierto que es un poco trabajoso, pero da buenos resultados. Y mientras tanto vamos a preparar un método más automatizado para que lo tengan como herramienta. De todas formas, nadie en ningún lado dijo que el trabajo de ingeniero era un trabajo sencillo, así que vamos a hacer esto paso a paso, con cuidado, y van a disponer de un material impreso para tener un manual de instrucciones paso a paso.
Bien, lo primero que tenemos que hacer es estar en esta hoja primal e ir a este botón que está al lado del Resolver que se llama Análisis de hipótesis. Ustedes se acuerdan que lo que habíamos hecho nosotros era guardar los escenarios. Entonces, cuando pulsamos sobre análisis de hipótesis, nos encontramos con un administrador de escenarios. Si abrimos el administrador de escenarios, tenemos los tres escenarios que habíamos guardado, los vértices B, C y D. Quiere decir que hemos hecho las cosas bien. ¿Qué podría haber fallado acá? Podría haber habido un error que yo me lo salteé cuando hicimos la resolución del problema al principio. Siempre también hay que dar una revisada de que no haya quedado un escenario guardado. Conviene que que esto esté en blanco al empezar. Pero bueno, supongamos que lo hicimos porque yo sé que estaba efectivamente en blanco y acá tenemos tres escenarios guardados. Fíjense que hay una serie de posibilidades. Si yo estuviera limpiando esto, lo que tengo que hacer es eliminar cada escenario, con lo cual los saco uno por uno. Pero lo que voy a hacer es, sin seleccionar ninguno en particular, o sea, el que esté seleccionado por defecto, voy a pedir un resumen. Entonces, acá me aparece que elija entre un resumen de tabla dinámica o un resumen a secas. Vamos a pedir un resumen a secas. Cuando yo acepte esto, van a ver que aparece una página nueva. Entonces, acepto y efectivamente me aparece una página nueva seleccionada ya, que se llama resumen del escenario. Hago doble clic en el nombre, como siempre hacemos, y le vamos a llamar a este resumen, todo mayúscula, param. Siempre para ir distinguiendo bien cada una de las celdas. Una vez que le cambiamos el nombre, vamos a hacer un siguiente paso, que es oprimir esta celda que dice menos, y vamos a achicar para quedarnos nada más que con esta tablita, donde están en el encabezado los tres vértices que nosotros pedimos, vértice B, vértice C y vértice D, que el vértice D coincide con los valores finales actuales de nuestro trabajo. Acá vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a cambiar estos nombres. Donde dice B11, ¿se acuerdan que B11 era la función objetivo? Para acordarnos de qué estamos hablando, vamos a poner Z igual. Entonces ya sabemos que ahí estamos con la función objetivo. Fíjense que este es el valor de la función objetivo en cada uno de los vértices. 600, 630 y 660. Donde dice E14 vamos a poner el nombre de las restricciones. Fíjense que en el primal el nombre de las restricciones están en la columna C, desde C4 hasta C11. Entonces acá hacemos lo mismo, ponemos igual a primal, signo de admiración porque estoy hablando de la hoja, C4, Enter. Entonces nos queda producción. Arrastramos hasta el final y nos queda producción, rectificado y demanda. ¿Queremos verlo más lindo? Lo hacemos así y ya tenemos todo perfectamente marcado. Entonces esto ya se parece mucho a lo que nosotros teníamos como informe en nuestra hoja primal. Esta columna, valores actuales, si quisiéramos la podríamos borrar, si nos interesa la podemos dejar, y yo recomiendo dejarla. Entonces, fíjense que hago clic sobre el encabezado de la columna E. Clic. Pulso derecho y pongo insertar, con lo cual me habilitó una columna nueva. A esta columna nueva la bautizo como vértice A. ¿Qué era el vértice A? La solución trivial. ¿Cuánto valía la función objetivo en el vértice A? 0. ¿Cuánto valía todo lo demás en el vértice A? 0, 0, 0. Para no andar perdiendo tiempo, llenamos todos con ceros, así no nos equivocamos. Entonces, ahora ya tenemos todos los vértices de nuestra función objetivo. Todos no, nos faltaría el vértice E, nuestro último vértice, porque acá no lo tenemos,
Excel no llegó nunca al vértice E y no lo conocemos. Vamos a tratar de hacer el análisis paramétrico. ¿De qué vamos a hacer el análisis paramétrico? Fíjense que nosotros tenemos 3 restricciones, pero si ustedes se acuerdan en el primal, solamente 2 restricciones tienen los recursos agotados. Entonces hay una de ellas cuyo slack está en la base. Quiere decir que vamos a hacer entonces, es posible hacer análisis paramétrico solamente de aquellas que tienen los recursos agotados y que sus slacks no están en la base. Vamos a comenzar haciendo lo siguiente. Vamos a ir hasta la celda L a la altura del renglón 15, acá. Y acá vamos a preparar el lugar donde van a estar las pendientes de cada uno de los tramos del análisis paramétrico. Para eso escribimos pendientes. No ponemos precios sombras para no confundirnos, pero serían precios sombras de cada uno de los tramos. Extendemos esto hasta la celda O y combinamos y centramos y le damos color de etiqueta para simplemente tener esto prolijo. Lo que vamos a hacer ahora es agregar vértices faltantes. Entonces vamos a tomar estas 4 celdas y vamos a preparar lugar para 2 vértices más. Obviamente tengo que cambiar los nombres. Este va a ser el vértice E, y si decidimos hacerlo también para la otra restricción, ponemos vértice H para ser coherente con lo que estábamos haciendo. ¿Cómo calculamos las pendientes? Para calcular las pendientes tenemos que usar la fórmula que aparece acá. Eso indica que tenemos que saber cuál es el valor del funcional en cada uno de los vértices adyacentes, hacer la diferencia y dividirlo por el valor de los recursos en cada uno de la diferencia de los recursos en cada uno de los vértices. Entonces vamos a calcular primero los vértices. Para el vértice E vamos a hacer todo primero. El vértice E lo calculamos de esta manera. Yo acá escribo H15, simplemente escribo H15. H15, como ven acá, me indica el valor del vértice adyacente 660. ¿Qué tengo que hacer con H15? Sumarle el precio sombra del recurso en el óptimo multiplicado por el aumento máximo que puede tener ese recurso para salirse del límite. ¿Dónde está eso? Eso está, lo pongo entre paréntesis, abro paréntesis, en la hoja de sensibilidad. En E21 siempre va a estar ahí el primer recurso, está el precio sombra, y esto lo multiplico por lo máximo que puede aumentar el precio sombra, que es 270. Cierro paréntesis y doy Enter. Entonces me dice que el vértice E puede llegar hasta valer hasta 750 si aumentara el recurso de producción hasta allí, con un precio sombra de 0,33. Ahora tengo que calcular cuánta es la mano de obra que yo necesitaría para estar en 750. Para calcular esa mano de obra, simplemente hago que necesito las 230 horas hombre más lo que me puede aumentar el recurso, que es G21, que es 270. Enter, entonces me dice que son 500. Todo lo demás no lo tengo que calcular porque no tiene nada que ver con el recurso de producción. Entonces ahora estoy en condiciones de calcular todas las pendientes de los dos recursos. No importa que todavía no haya completado el otro recurso, pues se va a completar solo. Entonces, para calcular la pendiente voy a volver a hacer lo que habíamos dicho, la fórmula que está acá arriba, y que la interpreto así. Igual, pongo paréntesis. Van a ver por qué pongo paréntesis. F pesos 15. F15 es
el valor, fíjense que se recuadró en azul, del Z en el vértice B, menos E pesos 15, que es la función objetivo en el vértice A. Cierro paréntesis y divido por la diferencia de los recursos, que va a ser F16 menos E16. ¿Por qué acá no puse signos pesos? Porque yo pienso rastrear todo, escribir nada más que esto, y los signos pesos son para anclar los renglones que necesito anclar. Estos no los necesito anclar. Pero ¿por qué no termino todavía? Porque cuando yo estoy dividiendo por 0, por ejemplo, cuando yo tenga la diferencia entre 250 menos 250, voy a estar dividiendo por 0. Y eso me va a dar un error, y yo no quiero que me dé un error. Entonces uso la función si punto error, abro paréntesis, y esta función se interpreta así. Si no hay error, que haga lo que yo le pedí. Si sí hay error, que no escriba nada, que deje en blanco. Y ahora sí, pulso Enter. Entonces me dio el valor de la primera pendiente, que si ustedes se acuerdan valía 5. Arrastro esto hasta la O y tengo todas las pendientes que hay de vértice a vértice, del vértice A al B, del B al C, del C al D y del D al E. Si ustedes recuerdan lo que habíamos hecho en el modelo gráfico, es exactamente lo mismo. Y ahora arrastro hasta el final y solamente me van a quedar estos valores. Todo lo que sea negativo lo podría borrar perfectamente, pero por ahora lo vamos a dejar así y después lo borramos. Para completar la estética de esto, vamos a seleccionar todo este espacio y le vamos a poner todos los bordes. Y ya está. Yo ahora podría graficar perfectamente el análisis transaccional del recurso de producción. Vamos a hacerlo para ver. Selecciono donde están los datos. Estos datos no me van a servir porque van a aparecer automáticamente desordenados, pero no importa, los selecciono igual. Voy a insertar gráficos, elijo el gráfico de línea no suavizada con marcadores y me quedó un gráfico exactamente al revés de lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque los datos están efectivamente al revés. Voy a seleccionar en diseño de gráficos, voy a seleccionar datos y pido modificar. Y acá donde dice 15, pongo 16, porque están en el renglón de abajo, y donde dice 16, pongo 15, porque están en el renglón de arriba. Y acepto. Y ahora me quedó el gráfico del análisis transaccional tal cual como lo habíamos hecho en el video anterior. Y acá pongo restricción de producción y ya tengo hecho el gráfico de restricción de producción. Lo pongo por acá abajo porque ahora voy a hacer el análisis paramétrico del otro vértice que nos falta. Lo que vamos a hacer entonces es el análisis paramétrico de la restricción que nos queda, que es solamente rectificado. Recuerden, para ello habilitamos una columna H nueva, que es esta, para hacer lugar a este análisis paramétrico. Recuerden que la columna E estaba habilitada para la primera restricción y será una columna para cada nueva restricción que hagamos. Vamos a comenzar con esta celda. En esta celda, en el vértice anterior habíamos puesto lo que aumenta desde H15 más el precio sombra multiplicado por la cantidad que es permitido aumentar. Como acá estamos en un vértice de disminución, lo que vamos a poner es algo bastante parecido. Vamos a poner también H15 menos
Vamos a la hoja de sensibilidad. En el segundo renglón, el precio sombra multiplicado por lo que tiene que disminuir. Y damos Enter y nos queda que el vértice vale 3,45. Este renglón no es el renglón propio, es este el renglón propio, que es el último valor de la columna D menos lo que hay en el análisis de sensibilidad como permitido reducir. Pulso Enter y me queda 115. Y acá apareció en pendientes el precio sombra corregido. Entonces tengo los 3 precios sombras completos. No hay más vértices, termina ahí, o podría haber hecho, como en este caso, un vértice repetitivo, pero no tiene sentido. Entonces, como ven, he terminado todos los análisis de sensibilidad de una forma sencilla, aunque reconozco que un poquito trabajosa.